¿Listo? Sí. Aquí estamos en nuestra materia. Aplicaciones del integral. Entonces, hay varias aplicaciones que son interesantes, que vamos a recordar, y pues sobre esto vamos a hacer ejercicio, evidentemente. Dice volúmenes de sólidos por secciones transversales. Aquí la idea que yo siempre recurro, para el primer caso, bueno, son como estos panes de molde, ¿no? Panes de molde que uno los compra en tajadas. Entonces, para saber el volumen del pan de molde, del sólido, uno suma los volúmenes de las tajadas. Es muy intuitivo. Y cada tajada tiene una posición. Si hacemos un pequeño gráfico de esto que estoy enunciando, entonces uno diría así, nuestro entre comillas, pan de molde, se va a ver de esta forma, acá, es un corte, ¿no? Un corte lateral, se llama eso, me parece. Así se vería. Entonces lo que uno hace aquí, mira las tajadas, tal como lo compra, mira las tajadas acá. Cada tajada está en una posición X, que se mide desde el origen del sistema de coordenadas hasta la ubicación de esta tajada, es el X. Bueno, el pan es deforme, ¿no? Aquí arriba. Estas tajadas no tienen necesariamente el mismo volumen, pero uno puede decir, bueno, esta tajada, si yo la saco afuera, ¿ya? Para este caso, esta figura, esto hay que hacerlo para cada figura, ¿no? Según la figura uno hace el análisis. Pero esa tajada sacada afuera va a tener un área que va a depender de X. ¿No es cierto? Un área que va a depender de X. El área me estoy refiriendo aquí a, si esto lo veo hacia acá, ¿no? Esa es la tajadita. Esta tajadita tiene un área acá. Algo así va a estar. Tiene un área. Y esa tajada tiene también un grosor, que es el delta X. Delta X, perfecto. Entonces, cuando sumemos porque esto corresponde a un volumen, ¿no? Es el área, que es como la base, por delta X, que es la altura de esto, nos proporciona entonces un valor de volumen. Este es el volumen de la tajada. Y cuando lo sumamos todos, bueno, vamos a tener el volumen total de la figura, que es de banda acá. Y el volumen total, entonces, se entiende como una integral. Una integral entre A y B. Este sería A. Este es el punto B sobre el eje X. Esto deriva entre la integral, o sea, la integral entre los límites de integración a B. Bueno, de esta función que se forma con las áreas. Área que depende de X, como le digo, porque, claro, si, por decirlo así, esto se trata de una especie de pan de campo, ¿no? Eso que están más, son más aflautados aquí en los extremos. Bueno, el área en los extremos es menor que el área que uno encuentra aquí en la parte central. A de X, entonces por este de X. Eso contravolver. Ahora, esto es para figuras que no son simétricas, ¿no? Pero hay una forma de aplicar la integral a volúmenes de funciones que son bastante simétricas. Bastante simétricas. Entonces hay dos formas. Un método de discos o de golilla, ya vamos a ver la diferencia entre ellos. Se producen estos discos cuando uno toma un área bajo una curva. Acá lo tenemos.
esta área. Bajo esa función IF de X entre A y B. Entre A y B. Y la hace girar en torno al eje X. Eso genera, entonces, un volumen compacto, que se va a ver como una cosa así. Más o menos, ¿no? Esa es la idea. Así se vería el volumen. Ahora, este volumen, entonces, ¿cómo se calcula? Mediante esta misma idea de las tajaditas acá, ¿no? De las tajaditas. O sea, estos se parten en tajadas así, se rebana el asunto en un grosor de estas rebanadas delta X. Recuerden que esto gira en torno al eje X, que podría ser este, ¿no? A ver, lo vamos a poner de ese color. Y aquí está puesto acá. Ah, sí. Entonces, esta es una figura bastante simétrica respecto al eje X. ¿Ya? Y va a tener entonces cada tajada, si lo sacamos de acá, se trata de una tajadita tan fina que es prácticamente un disco. Si lo sacamos de esa figura. Un disco o una moneda, ¿no? Un disco en el sentido de los discos clásicos de música. Un disco. Pero mejor es la idea de una moneda porque es compacta. Es una moneda, esto es como una especie de moneda, a pesar que aquí no es un trocito de, lo que limita aquí no es un trocito de recta, que es para la analogía X, pero es casi. Porque esto es tan delgadito que eso es casi un pedacito de recta. Entonces, al extraer esta tajada aquí, lo que tenemos es una moneda. ¿Y cuál es el volumen de esa moneda? Es el volumen de un cilindro muy delgadito. Pero va a ser pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio que tenemos acá? Bueno, el radio de esa moneda es para este punto X, para ese punto X, el radio es el f de x, pi por r cuadrado, o sea, pi por f de x al cuadrado. Pi por f de x al cuadrado. Así lo tenemos. ¿Mm? Pi por f de x al cuadrado. Y ahora lo sumamos todas las monedas que quedan una después de otra. Y al sumar, entonces, con la idea de sumatoria infinita, transformamos esta sumatoria de los volúmenes de estas monedas en la integral entre a y b de pi fx al cuadrado de x como el volumen requerido. Ese es el volumen, entonces, mediante este método que se denomina disco. Ahora, ¿qué puede pasar y por qué aparece esta denominación de golillas? Lo que puede suceder es que en vez de esto que tenemos aquí dibujado, no, este es muy clarito, no se ve nada. Acá. Podríamos tener dibujado dos curvas, una por arriba y otra por abajo. También ambas definidas entre A y B, entre A y B. Aquí se nos fue el lapicito. Aquí lo tenemos entre A y B. La arriba una curva F y la abajo una curva G. F y G. No le pongo G de X, F de X para no usar tanta notación. Entonces ahora al girar aquí, esta área, siempre en torno al eje X, al girar esto, recuerden que este es del eje X,
al girarla, bueno, se produce también un volumen, pero va a quedar con un, comillas, hoyo al medio, ¿no? Porque aquí no hay región para girar. Eso se va a producir un hueco. Entonces, cuando hagamos estos cortes acá, esos cortes ya no van a ser monedas, sino que van a ser una moneda con una parte central que le falta. Y eso es lo que se llama esencialmente golilla, ¿no? Una golilla. Y bueno, ¿y cuál es el volumen de la golilla? Es el volumen del cilindro exterior menos el volumen del cilindro interior. Porque esto, recuerden que tiene aquí un grosor, ¿no? Que es un delta X. O sea, ese grosor es delta X de acá. Entonces, ese volumen como antes las monedas, pi r cuadrado con el r externo, más grande acá, y hay que restarle esto porque queda vacío, queda sin volumen, que es el pi r cuadrado con el r interno. ¿Ya? Y esto, entonces nos lleva a expresar la fórmula como la integral entre A y B, de pi r cuadrado es para los dos volúmenes, el externo y el interno que le quitamos son pi r cuadrado ambos. Entonces aquí habría que colocar tal como arriba, pero al f entonces al cuadrado de x hay que restarle el g de abajo, el g, esa curva aquí, menos g al cuadrado de x. Eso es entonces lo que tenemos. Se me quedó allí. Integrar en la variable x de x. ¿Ya? Y ahora el método de capa cilíndrica. ¿Cuál es la diferencia con estos dos? Ahora, dibujo bastante bien hecho, ¿no? Respecto de la explicación que estoy dando, se puede encontrar en algún texto. Si aún no lo he subido, se lo voy a subir prontamente. De un texto de cálculo cualquiera, o sea, libros que uno encuentra en la red, pero que tienen entonces una gráfica bien nítida para explicar este tipo de situación. Ahora, en este caso de método de capa cilíndrica, y ya vamos a entender por qué se llaman estas capas, tenemos una función allí, también definida entre A y B. Este es el caso entre A y B. Ese es el área que está cubriendo la función con la recta x igual a, x igual b y el eje x. Pero ahora se gira en torno al eje y. Se gira así. En torno a ese eje y. Entonces, ¿qué se genera? Bueno, se genera una figura que podemos decir para este caso, ¿no? Perdonen los ejemplos tan triviales que yo menciono, pero no dejan de tener sentido, son muy prácticos. Una figura que uno identifica con esto podría ser, bueno, una figura que tiene aquí también un hoyo, entre comillas, entre medio, porque esto se gira en torno al eje y así. O sea, la contraparte acá se verá así. La contraparte la vamos a poner quizá en otro tono, un poquito más, ¿no? La contraparte se vería así, más o menos, ¿cierto? Al girar esto. Al girar, entonces este va
va a quedar impreso de esa manera. Y va girando. Entonces, es como yo diría, esos queques, ¿no? Queque que tiene un hoyito al medio. Que se vería más o menos así. Y aquí su hoyito al medio. Ups. Así. Ese es el volumen que uno ve, que se forma. Y aquí, bueno, otra parte ahí y otra cosita así. Ahora, ¿por qué ese nombre? ¿Y por qué es distinto al anterior? En cuanto a fórmula, pero en cuanto a principio, notarán ustedes que es lo mismo, ¿no? Uno toma aquí un delta X, digámoslo con este rojo, un delta X, ¿ya? Y hace girar esta franja. Esta franja. La hace girar en torno al eje Y. Se reflejaría acá esta franja, obviamente. Bueno, y esa franja es un cilindro, ¿no? Es un cilindro, podríamos decirlo, delgado. Es un cilindro construido, digamos, con una lámina delgada, porque esto se supone un delta X delgadito. ¿Ya? A ver, ¿cómo podemos decir que esto es una especie de algo... es como un latón, o sea, una lata, ¿no es cierto? Una lata abierta. Más o menos la figura que se genera, un tarro abierto. Bueno, recuerde que estamos buscando volúmenes, ¿no? Entonces, esta franja al girar genera este cilindro. Ahora, ¿qué pasa si ese cilindro lo cortamos y lo estiramos? Si se corta y se estira, queda esta figura. O sea, un paralelepípedo, ¿no? Aquí quedó estirado. El ancho, este es el delta X. El ancho de la figura es delta X. Ese es el delta X, el ancho ahí. Delta X. Este volumen es largo por ancho y por alto. ¿Cuál es el alto aquí? ¿Cuál es el alto? El alto es el alto de esta franja. Y para un X ubicado acá, ese alto es f de X. Luego este de aquí es eso, es f de X. F de X, perfecto. Ya tenemos largo, alto, no, tenemos ancho, alto, y nos falta el largo, que es este. Bueno, pero este originalmente era una especie de tarro, no sé qué hemos dicho, que era cilíndrico, y al cortarlo entonces lo que hemos obtenido es la longitud de una circunferencia. O sea, este es 2pi, la longitud de una circunferencia es 2πr, bueno, 2πx, porque esto está a una distancia x, esa franja del origen, x, 2πx. Entonces el volumen de girar esta figura en torno al eje, ahora, OI, este es un giro en torno al eje OI. Tal como este era un giro, el anterior, recuerden que era un giro, o sea, un volumen respecto al eje OX, ¿no? Eso. Ahora estamos girando en torno al eje Y. Y eso va a ser igual entonces a la suma de estas capas cilíndricas. Es como, por decirlo así, una cebolla, ¿no? Tiene capitas, una después de otra. Capas. Y estas capas tienen este volumen. 2πx f de x por delta x. Entonces, la integral que hace el cálculo de todo el volumen es la integral entre a y b de pi
pi x f de x, que es la fórmula de la función f de x por delta x, que se transforma aquí en dx. Y ahí tenemos nuestras fórmulas entonces. Ya. Estamos bien de esa manera. Y vamos a hacer algunos ejemplos en lo que resta de hoy. Para el miércoles ya dejar en estudio la longitud de curva y la área de superficie de revolución, que también son interesantes. También vamos a tratar de dar un ejemplo que sea muy práctico y muy útil para ustedes de este tipo entonces de aplicación. Y el otro día, cuando yo dejé de grabar en algún momento, entonces estábamos comenzando a hacer un caso de sólido de revolución que le habíamos llamado el toro, ¿no es cierto? El toro es una figura tridimensional que corresponde a a una rosquilla, un picarón, a una donut, ese tipo de figura, ¿no? Bueno, o un neumático eso, de rueda, o salvavidas, eso que usan los niños, redondito. ¿Ya? Esa figura es un toro. Pero habíamos visto nosotros aquel día, habíamos mostrado, ¿no? Una figura donde esto se usó en forma constructible, ¿ah? Y correspondía a un laboratorio que, bueno, ya tiene, yo creo, una década o más de uso, que habíamos visto ahí en la red, se llama colisionador de hadrones, que es un túnel de este tipo, en forma de rosquilla, que sirve para hacer experimentaciones con acelerador de partículas. Y tiene probablemente varios, por lo menos un par de kilómetros de radio interna. O sea, radio externo, y radio interno supongo yo que también debe ser bastante grande, ¿no? Pero eso lo pueden encontrar como si yo se lo compartimos el otro día en la red, el colisionador de hadrones. Entonces ahí comentábamos lo siguiente, que ¿por qué a uno le interesa tener el volumen de esta rosquilla? Vamos a borrar un poco ya lo que aquí explicamos. Porque, bueno, para hacer esa construcción, yo supongo que una de las cosas que uno determina, bueno, es cuánto material hay que sacar de esta especie de túnel gigante y hacer los cálculos, cuánto material se saca, en fin, cuántos recursos se necesitan para extraer ese material, que es tierra, roca, o sea, algo así. Entonces, para ello, supongo que una posibilidad bastante cierta de poder hacer ese tipo de cálculos, porque la figura es así. Así. Entonces, todo esto es un volumen que en alguna circunstancia como esa, en una construcción física, necesita ser calculado. Entonces, bueno, si uno dice, tengo que extraer aquí, lo mismo que hacer un túnel, supongo aquí túnel, como túnel del metro, ¿no? Se necesita saber cuánto material hay que sacar. Y eso, bueno, se puede hacer calculando el volumen de esta figura. Ese volumen va a depender
de un radio interno que hay en la figura, ese radio, ¿no? Así, interno, y otro radio externo, que sería este, ¿no? A ver, estoy diciéndolo, parece que un radio interno y otro radio externo, habría que ponerlo así, para que se viera bien, ¿no? O sea, un radio del círculo, que está aquí, y otro radio de este círculo mayor. En términos de esos parámetros, va a tener que estar expresada la fórmula. Ya. Y eso parece ser que fue lo último que alcanzamos a ver. Y dejamos para hoy ya la manera de hacer el cálculo directo. Y vamos a ir a la pizarra a mirar cómo esto funciona. ¿Alguna pregunta que tengan? Trasladarme a la pizarra de lo que estamos mirando. Estas aplicaciones son típicas, se hacen en todos los cursos de cálculo universitario, porque son muy útiles. Son muy útiles. Vamos a ver. Voy a enfocar todo esto. Cambiar la luz. Está bien cerrado. Cerrar esto que estamos compartiendo. Y da la impresión que allí tengo la pizarra relativamente bien enfocada. Porque falta un poco aquí. Allí parece que está bien. Muy bien. Nuestro problema es calcular el volumen de esta figura. Ejemplo. Volumen de esta figura que en latín se llama torus, que nosotros le decimos simplemente toro. Volumen del toro. Y usando nuestros conocimientos integrales y esta técnica que acabamos de analizar, diremos, bueno, esto se consigue si hacemos girar un círculo como este en torno acá al eje X. Girar. Al hacer ese giro, lo que vamos a conseguir es exactamente esta figura. Este punto lo vamos a llamar B. Y este punto acá lo vamos a denominar A. De tal forma que el radio de esta circunferencia es A. Y su centro está posicionado sobre el eje Y a una distancia B del eje X. Muy bien. Bueno, lo que tenemos que tener acá, entonces, para hacer el cálculo, es las ecuaciones que corresponden a esta función, a esa curva. La curva que es el semicírculo superior, y también esta otra que corresponde al semicírculo inferior, que salen ambas de la ecuación de la circunferencia, verde-roja. Esa circunferencia, que en general es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, acá será x cuadrado más y menos b al cuadrado igual a cuadrado.
para los datos que tenemos en esta circunferencia. Entonces tenemos que despejar el i, porque i f de x nos da la fórmula para las funciones, tanto la parte roja como la parte verde. Vamos a tener i menos b al cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado. O sea, i menos b igual a más menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado. I igual a b más menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Acá. La de arriba corresponde a la parte positiva, porque es b más algo, ¿no es cierto? Lo rojo es b en la altura de b más algo. Esto va a ser i igual, y lo vamos a colocar con su color, más raíz de b a cuadrado menos x cuadrado. Y lo verde, que está bajo el b, será b menos la raíz. Este es el verde, es el igual a b menos la raíz, a cuadrado menos x cuadrado. Ahí estamos. Ya tenemos nuestra función. ¿Y cómo vamos a sacar entonces el volumen? Pero haciendo girar la curva de arriba y le vamos a restar entonces lo que genera la curva de abajo. Si aquí lo ponemos en una perspectiva, entonces lo que estamos haciendo es a este volumen, a ese volumen, le estaríamos quitando lo que gira con esta región, le estamos quitando acá el giro de la región bajo a la parte verde. Esa región. Entonces, esa resta nos da igual al volumen que nosotros queremos. O lo ponemos así, no sé. Al volumen de esto. De nuestro toro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer volumen? El volumen rojo. El volumen rojo es, le vamos a llamar volumen 1 y este volumen 2, ¿no? Entonces, el volumen 1 será la integral. Esta curva, por ser simétrica, va entre menos a y a. Está definida entre menos a y a. Entonces, lo rojo se proyecta sobre el eje X entre menos a y a. Y la fórmula decía, según explicamos recién, pi f de x al cuadrado. F de x es la fórmula en rojo ahí. B más raíz de a cuadrado menos x cuadrado, todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Y, bueno, aquí para usar la pizarra de manera más eficiente, voy a colocar así, ¿no? El volumen, vamos a decir que es igual al volumen 1 menos el volumen 2. Volumen 1 menos volumen 2, ¿no? Sacar de inmediato, esto es de X, colocamos el volumen 2, que es de la parte verde, que sería también la integral entre menos a y a, porque la parte verde también se proyecta en el eje X entre menos a y a, de pi, pero ahora tendríamos b menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado al cuadrado de x. Muy bien. Ahora uno ve que estas integrales son parecidas. Aquí tiene más, aquí tiene menos. Aprovechemos esa circunstancia. Entonces, uno podría tomar estas dos integrales, meterla ahí en el solucionador
y ver qué resultado le da. Pero en este caso, no está de más hacer un poquito de álgebra, porque vamos a descubrir que muchas cosas aquí se eliminan. Pi es un factor común, sale fuera de la integral. La integral en ambos casos va entre menos a y a. Y este integrando sería b cuadrado, ¿viste? Un cuadrado de binomio, ¿no? Más 2b raíz de a cuadrado menos x cuadrado, más el cuadrado del segundo término, que es a cuadrado menos x cuadrado. ¿Cierto? Y a esto hay que restarle, en este caso, cuadrado de b cuadrado menos 2 veces b por raíz de a cuadrado menos x cuadrado, cuadrado binomio, y más el cuadrado del segundo término, que es a cuadrado menos x cuadrado. Ahí, allí. Bueno, y todo esto es un de x, vamos a colocar así, en paréntesis, a de x. Muy integral correcto. Entonces notamos que muchas cosas aquí se eliminan. Esto se elimina b cuadrado con b cuadrado, porque es más b cuadrado menos b cuadrado. Se elimina también este, que es acá a cuadrado menos x cuadrado, pero con este menos aquí va a quedar lo mismo, con signo contrario, se elimina. Mientras que esto, el 2b raíz, aquí hay un menos 2b raíz, pero con un signo menos da más 2b raíz, o sea, van a ser 4 veces. 4 veces 2b raíz. ¿Cierto? 4 veces 2b raíz. Entonces, para que quede un poco ordenado, le vamos a poner 4 pi b. El b también lo vamos a sacar fuera de la integral, porque es una constante. Y acá va a ir entre menos a y a, la integral de a cuadrado menos x cuadrado de x. Ya. Y esto sí que lo llevamos a un solucionador que nos ayuda a encontrar ese resultado. ¿Se va entendiendo lo que hacemos hasta acá? Esto es pi, ese factor. 2b más 2b son 4, entonces b raíz. 4b raíz. Sacamos esa raíz. Integrando. Vayamos a un solucionador que compartimos de inmediato. A ver cómo nos va con nuestro Symbolab. Symbolab. Ya. Acá necesitamos entonces una integral entre menos a y a de la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado de x. Esa es la integral que queremos calcular. Entonces vamos y le decimos que calcule, que trabaje un poquito. Y después de trabajar un poquito, se supone que ya tiene la solución. Ahí la tiene. Pi medios a cuadrado. Lo voy a anotar aquí en la pizarra. 4 pi b pi medios a cuadrado. Ya, volvemos a mirar la pizarra. Entonces, este es el resultado que obtuvimos. Y lo simplificamos un poco. 4 con 2 da 2. Pi con pi cuadrado. 2 pi cuadrado
A cuadrado B. Y ese es nuestro volumen. Pues ahora ya podemos usar esto como una fórmula para saber el volumen interno de esta figura como la rosquilla. Siempre que tengamos el valor de el A, que es el radio interno, y el B, que podemos llamar radio externo. Y ya con eso tenemos entonces una posibilidad de usarlo como hacíamos recién. Si estamos haciendo un túnel, que podría ser como esa rosquilla, como se hizo en esa construcción que mostramos en Europa, ya poder determinar exactamente todo el material que hay que extraer para que el volumen quede libremente construido. ¿Qué le parece el problema? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que quieran que expliquemos, que le demos otra mirada? Bueno, la moraleja de esto es que un problema que es relativamente complicado, ¿no? Uno no usa estos asuntos integrales. Aquí se torna relativamente fácil, o sea, lo podemos hacer en tantos cálculos que caben en una pizarra pequeña. Y ya nos dio una fórmula que podemos usar en cualquier circunstancia. ¿Alguna consulta? No por ahora, profe. No. No por ahora. Vamos a hacer sí una observación, que es algo que puede ser útil también, ¿ya? Que es otra forma de ver lo mismo. Otra forma de ver lo mismo. Aquí voy a colocar entonces acá, bueno, en realidad no, ahí no se necesitan hacer muchos cálculos, ¿no? Pero es lo que se llama teorema de Pappus. Pappus, disculpen que no recuerdo exactamente, no tenía, no está en el apunte, pero Pappus sí es con dos S. O no, con dos P. Lo mejor aquí. Así se llama el señor Pappus, con dos P. Teorema de Pappus. ¿Qué dice el teorema de Pappus? Bueno, cuando se tiene un caso como este, ¿no? También se puede, y es muy ingenioso, también tiene que ser algo absolutamente simétrico, como en este caso. Que uno también puede calcular el volumen de la siguiente forma. Es como abrir esto, ¿no? Es como abrirlo, cortarlo y estirarlo. ¿Qué nos queda? Como una manguera. ¿Cierto? Se abre. Se abre. Excelente. Entonces, se abre. ¿Y esto qué es lo que es? Es un cilindro. Lo que queda. Acá habría que hacerlo así, ¿no? Un cilindro. Muy bien. Entonces, ese cilindro tiene un área allí, área, y el volumen, dice este señor, mediante este teorema es, te ubica aquí el centro de masas. El centro de masas que tiene
ese círculo. Ahora, claro, el centro de masas para un círculo, evidentemente, que es el centro del círculo, ¿no? Nosotros vamos a estudiar después el centro de masa, en detalle. Pero mientras, intuitivamente, uno sabe que el centro de masa de un círculo es el centro del círculo. Entonces dice que es el área que tenemos acá por vamos a llamar un D, esa distancia D, que es el que recorre este centro de masas. Centro de masa. Ya. Esta área, ¿qué es lo que es? Bueno, esta misma área de acá es pi por r cuadrado. O sea, este es pi por, en nuestra figura es a, pi por a cuadrado. ¿Y cuál es esta distancia? Bueno, si está enrollado y recuperamos esta forma de aquí, es un círculo. Esto de acá, que está con línea de punto, que le llamamos D, es un círculo. Y la longitud del círculo es 2pi r. 2pi r. Pero este r es el B. Es el B. Bueno, y esto nos da entonces, si ordenamos, 2pi cuadrado a cuadrado B, que es el mismo resultado que teníamos acá abajo. Entonces, esa es otra manera de verlo. Bien interesante también. Bien interesante. Claro, porque si esto, por ejemplo, fuera una especie de triángulo que girara, en vez de usar integrales, bueno, depende de la forma del triángulo. Si uno el centro de masa lo puede ubicar rápidamente, haría uso de este teorema. Si no, bueno, el centro de masa, vamos después a estudiar ya de esta semana que viene, probablemente la próxima, cómo calcular el centro de masa de áreas y de volúmenes. Entonces ya podríamos usar el teorema de Pappus para estas figuras generadas también al rotar en torno a un eje, para casos que el cálculo de las funciones sea un poco más compleja que esto, que fue un círculo. ¿Ya? Es un caso de una aplicación relativamente interesante de nuestra materia. Eso es lo que tenemos ahí. Profesor, ¿Sí? eso es muy parecido a lo que estamos pasando nosotros en la estructura, el centro de Sí. masa y el eje axial. Claro. Claro. Ahora, aquí va un poquito más atrasado porque tuvimos que ver otras cosas antes, pero esto yo creo que es muy útil. Le llaman eje axial a esto de acá, a esa parte. Seguramente. Teorema de Pappus o Goulding también. Goulding debe ser un matemático ruso. Sí, también se conoce con ese nombre. Pero son teoremas muy buenos, muy prácticos. Muy prácticos. Ya. Eso es. Ahora, en nuestra lista de problemas próximos, bueno, van a aparecer cosas así. Voy a tratar de mirar lo que sea más aplicado a lo que ustedes tengan. Ahora, cuando vean alguna situación similar en las otras asignaturas, por favor cuéntemela, porque así yo también me ubico en el tipo de problemas que yo puedo buscar o ejercicios que estén más relacionados con lo que están haciendo en sus ramos profesionales, ¿no? Eso es. Ahora, lo que viene
lo que viene es lo siguiente. Lo voy a dejar un poco avanzado. Ahora en un minuto les cuento. Notan ustedes que siempre yo trato de un poco ir mirando en adelantado lo que tenemos que ver próximamente. Entonces, lo que venía ahí en el apunte decía longitud de arco y área de superficie de revolución. Una área de superficie de revolución significaría, por ejemplo, para este ejemplo, calcular el área de la figura que era esta rosquilla. El área. No el volumen, sino que el área de la cáscara de esto. Eso también se puede hacer y es bien interesante. Y eso pasa por calcular longitud de curva. Longitud de curva, y aquí el ejemplo paradigmático, ¿ya?, de un cálculo de esta longitud de curva. Entonces, lo que viene, ya para el miércoles, ¿no?, es mirar longitud de curvas y lo que se llama área de superficie de revolución. Para otras áreas que no estén así tan simétricas también se puede hacer el cálculo. Vamos a mirar eso próximamente, ¿no? Pero bueno, este es nuestro plan y una longitud de curva que vamos a hacer. Porque yo creo que esto es interesante también. Y yo lo interpreto de esta manera. Un ejemplo es de ese caso, longitud de curva, el cable colgante. No sé si ustedes han tenido oportunidad de usar este concepto de cable colgante. Yo me imagino que La catenaria de un puente. un puente, ¿no es cierto? Excelente, un puente. Un puente, porque a veces se construyen unos puentes en unos pequeños valles, ¿no? Sobre todo en las partes rurales. ¿Y cuál es la idea? Colocar colocar dos postes. Bueno, así en simple, ¿no? Colocar dos postes y aquí colgar un cable. Colgar un cable. Y después, bueno, seguramente aquí tirantes, y aquí una plataforma, y por ahí van las personas pasando en su puente. Ahora, este cable colgante parece una parábola. Ciertamente, pero no es parábola. No es parábola. Y yo supongo que uno necesita, para hacer un plano como este, una de las maneras, yo también intuyo que es, bueno, conociendo la ecuación que tiene, o la función que se produce acá, con el cable colgante. Y esa es una función que es más o menos de este tipo. E elevado a x más e elevado a menos x partido por 2. Y se llama una catenaria. O, dicho de otra manera, bueno, según sea más o sea menos, esto da lugar a unas funciones que también uno no las ve con mucha detención, no sé, en el curso de la universidad, pero en algunos casos resulta ser muy interesante, que es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Lo habrán visto alguna vez en los textos cuando estudiaban. Cos H, coseno hiperbólico. Sen H, seno hiperbólico.
y cuando uno coloca el gráfico de unas funciones como esta, se forma esa catenaria. Y esa es la forma que adopta un cable colgante. Y naturalmente que si uno tiene la función, yo sospecho que si uno tiene la función, puede tener el gráfico, puede eso colocarlo en un plano, hacer los cálculos, sacar, no sé, las dimensiones que tienen que tener esas barras que soportan, aquí la pasarela, en fin. Todo eso es posible tenerlo porque conocemos la ecuación cuyo gráfico es ese cable colgante. O sea, cualquier cable colgante que uno tome, adopte esa figura en forma natural, por el peso, por la gravedad. Y esa figura entonces tiene como función, como ecuación, como fórmula, una de este tipo. Una de ese tipo. Profesor, ¿Sí? un momentito antes que borre la ecuación, Uh-huh. la base de X, ¿qué símbolo es? Me perdí. La E. Sí, La E. Bueno, ese día le voy a comentar lo que significa E exactamente, ¿no? Y la importancia que tiene en matemáticas. pero ¿qué quiere decir? Por mientras, digámoslo así, de manera bien rudimentaria. Cuando tú ubicas una calculadora, hay una tecla que es pi, claro, pi ya es tan famosa, digamos, en geometría, que uno la ubica inmediatamente. Pero también hay otra tecla que es E. Y si uno presiona la E, entonces le arroja en el visor 2.7, algo. Ese es el número E. Ahora, ese número E es de la familia de los números irracionales, tal como el pi, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 7, son números irracionales. No se pueden expresar como fracción. Pero es clave en muchos aspectos de la matemática el uso del número E. Yo lo explicaré con cierto detalle el próximo miércoles, el sentido este, E. Es decir, cuando uno tiene esta función, entonces, esto es como decir, ese 2,7 elevado a x más elevado 2,7 y lo que sigue, elevado a menos x partido por 2. También alguna gente le llama el número de Euler. Pero no se preocupe que yo solo voy a explicar con detalle el próximo miércoles. Y lo importante va a ser eso. Uno coloca un cable colgante y la figura que genera es una catenaria. Vamos a ubicar por acá también en la red de cable colgante, catenaria, y vamos a hacer un análisis porque yo también creo que este ejemplo es bastante importante. Y está dentro de este tema de la longitud de curva. Vamos a calcular la longitud de la curva. Aunque claro, uno puede decir de manera práctica, uno la longitud la tiene, porque antes tiene la longitud del cable, pero de todas formas, se puede ir calculando la longitud entre dos puntos. Y saber, en ese caso, cuál es el trozo de curva que uno está trabajando en cuanto a longitud. ¿Qué le parece? El miércoles, entonces, para que tengan un poquito de descanso hasta su próxima hora, continuamos con esto. Profesor, ¿Sí? podríamos dejar una clase antes de la evaluación para resolver algunas inquietudes referente a los ejercicios. Por supuesto. Porque yo creo que a esa altura yo creo que vamos a tener las películas claras y algunas dificultades que hemos Sí. visualizado, que hemos Sí. detectado ahí. Sí. No sé si quieren este miércoles, si tienen dudas a partir de ahora, el miércoles destinamos un tiempo hasta el miércoles que viene
¿Sí? ¿Podemos dejar un ratito Sí. para empezar a ver algunos No hay detalles? problema, no hay problema. Sí, Muchas gracias, profesor. sí. Ustedes me recuerdan y sí tenemos tiempo para pasar toda la materia, así que no hay dificultad en disponer de... Además que la idea es esa, ¿no? Como hemos repetido tantas veces. La idea es que estas cosas se entiendan. Se entiendan. Con la mayor claridad posible. Entonces, claro, trabajamos en esto y también en las consultas que ustedes tengan respecto del trabajo de tarea, o de trabajo que ustedes tienen que resolver. Será así entonces. Muy buenas noches a todos. Ok, profe. Muy Buenas bien, noches, profesor. gracias. Hasta el miércoles. Gracias a ustedes. Buenas noches, Buenas profesor. noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, nos vemos. Buenas Buenas noches. a todos. Chao.